Buen día, mi nombre es William Aguirre, estudiante de Ingeniería en Automatización de la Universidad de La Salle, y hoy vengo a presentar mi proyecto final de Sistemas Digitales 2 llamado Generador y Reproductor de Secuencias Musicales, donde sus principales requisitos son el teclado matricial y el booster, implementando el controlador de Freescale de MQE 128. Las cosas a tener en cuenta en este proyecto principalmente son la generación de tonos. Esto lo hacemos eh, enviando un 1, configurando el puerto PTB5 como salida en el Data Direction Register y manipulando un registro de timer por medio de una matriz de n filas dependiendo de número de tonos y tres columnas, donde la primera columna nos hace alusión a esta variable con S, que no es más que la escala que si vemos acá con S lo que hace es irse al registro de timer 1 status and control y modificar el preescalizador. Ahí tenemos la escala. La segunda columna hace parte de la frecuencia con esta variable con F, donde vamos a esta función activar a frecuencia y la colocamos en el registro de módulo. Al mismo tiempo la colocamos en el registro de valor, asegurando así un gran ciclo útil para tener un buen tono. Y la tercera columna hace parte de una variable t de tiempo que se va a esta función delay y lo que hace es meterse en este ciclo for y quemar un cierto tiempo. Lo que hace este ciclo for es recorrer la matriz, cada elemento de la matriz, y activar o desactivar o asignar o quitar una fuente de reloj, como lo hace este registro, con lo que podemos activar o desactivar el sonido que vamos a reproducir en el buzzer. En el teclado matricial lo que vamos a hacer es que una parte de un puerto la vamos a designar como salida de datos, como está acá, y otra parte la vamos a designar como entrada de datos, y activamos sus respectivas pull enables. Lo que va a pasar es que cuando yo esté enviando un dato y oprima un teclado, se va a cerrar el circuito y estos puertos que van a estar designados como entrada me van a recibir un dato. Una vez pasa esto y dependiendo de qué puerto de envío de datos está activado y qué puerto de recibida de datos se activó, vamos a decodificar una respectiva posición a la que vamos a asignar un número del teclado matricial. ¿Cómo se envía el 1 por la parte alta del puerto, que en este caso es el de salida? Se envía de la siguiente manera. ¿Y cómo se envía? En esta función lectura key lo que se hace es capturar la parte baja o leer la parte baja del puerto y concatenarlo todo en una sola variable code, que en últimas es la que nos va a importar para hacer la respectiva máquina de estados para el teclado matricial. Sabiendo esto e implementando el teclado matricial, obtenemos la siguiente tabla de verdad, donde para la parte alta, donde está acá, parte alta del puerto y parte baja del puerto, tenemos los siguientes resultados o las siguientes coordenadas en el teclado matricial. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que en algún momento el software no va a recibir nada por la parte baja, se hace la siguiente máquina de estados, donde tenemos un estado de espera que se va a mantener siempre en espera, siempre y cuando que en la parte baja del puerto no se reciba nada. Y vamos a pasar a los respectivos estados, dependiendo de qué tecla se presionó en el teclado matricial, cuando la parte baja reciba algo. Entonces, tenemos los diferentes estados, que cada nombre de estado corresponde a la respectiva tecla que se oprimió en el teclado matricial. Por ejemplo, el estado 3 corresponde a la tecla 3 del teclado matricial y su codificación pertenece a la parte alta del puerto en 64, tomando los 8 bits en cuenta, y la parte baja del puerto en 1. Una vez tenemos un valor de key o un valor designado ya a la posición que se oprimió del teclado matricial, entramos a este estado num, donde lo que vamos a hacer es formar un número de 3 cifras que después de formado nos va a llenar los espacios de la matriz. Entonces, pasamos 3 veces por el estado num. A la tercera vez que se entra, entonces esta variable auxiliar va a ser mayor que 2.
porque empieza en 0, 0, 1, 2. Una vez que es mayor que 2, se entra al estado valor. Y en este estado valor se conforma lo que es el número de 3 cifras guardado en la variable n. Una vez esta variable n está formada, lo que se hace es asignarse a la posición correcta de la matriz llamada melody. Una vez esta matriz llamada melody está completa, lo que hace es reproducirse en el booster dependiendo de la configuración anterior que se vio para lo que es la generación de tonos. Y si no está completa, lo que hace es seguir, inicializar la variable n, inicializar de nuevo la variable auxiliar y entrar de nuevo al estado de espera, donde vamos a repetir el proceso las veces necesarias para que se llene la matriz melody. Dicho lo anterior, se implementa el siguiente código con la máquina de estados. Vemos que adicionalmente a los requisitos principales agregamos lo que es la pantalla LCD para visualizar ciertos caracteres que van a ser importantes en el proyecto. Vemos la implementación de las diferentes funciones. Acá se genera lo que es el número de 3 cifras, una función sola, y vemos la implementación de las máquinas de estados con su respectiva lógica de salida, teniendo en cuenta que tras presionar cada tecla se deja pasar un tiempo para que esta misma tecla no se lea de nuevo en el siguiente ciclo, y se sobrescribe la variable code para borrar el valor de key implementado. Y tenemos lo que son la lógica de estado siguiente, la lógica de salida y la lógica de estado siguiente, donde en el estado wait o en el estado valor es donde se imprime o se pone a sonar lo que es el contenido de la matriz melody. Listo, ahora como la parte ya práctica del proyecto, entonces tenemos una secuencia musical de 3 tonos, por lo tanto tenemos 3 vectores que debemos llenar con el teclado matricial. Entonces empezamos a llenarlo. Vamos a meter primero que todo como escala 004, entonces 0, 0, 4, como frecuencia 160, como tiempo de duración 500. Luego sigue el siguiente tono, que lo vamos a colocar 005 escala, 190 de frecuencia y 500 de duración. Luego tenemos el tercer tono, que lo vamos a colocar 006 como escala, 200 de frecuencia y 500 de duración. El último dígito es muy importante porque nos define si vamos a hacer reproducción continua del tono o si vamos a reproducir cada que demos una tecla. Entonces, si es 000, reproducimos cada vez que damos una tecla. Entonces 0, 0, 0. Tenemos acá que empezó a sonar el buzzer. Damos otra vez a la tecla para volver a reproducir. Nuevamente tecla y vuelve a reproducir. Y miramos lo que tiene como tal la matriz. Entonces nos vamos al debug de la matriz, que es, vamos acá. Entonces para llegar ahí volvemos a oprimir para que vuelva a sonar. Y una vez que oprimimos nos muestra el contenido de la matriz, que fueron los dígitos que entramos en cada vector. Como vemos, tenemos 3 tonos: escala, frecuencia y tiempo, escala, frecuencia y tiempo, escala, frecuencia y tiempo. Nuevamente vamos a hacer una nueva prueba con reproducción continua y el mismo número de tonos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar rápidamente lo que es escala 004, frecuencia 160, tiempo 500. Luego la siguiente escala 005, frecuencia 190, tiempo 500. Una escala, digamos, 004, 250 y tiempo 500. El tiempo es para que todas queden con el mismo tiempo y se pueda escuchar bien. Ingresamos el número diferente de 0 para reproducción continua.
tenemos acá lo que es el nuevo tono.